Hoy día vamos a tocar ya el último tema del diplomado y que esto ya tiene que ver con el proceso de contratación pública y sobre todo la parte de ejecución contractual, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el contenido, el esquema de trabajo que vamos a tomar, que vamos a tocar el día de hoy? ¿Cuáles son los temas? Primero, el contenido del contrato, el desarrollo de la ejecución contractual y régimen de notificaciones, la vigencia del contrato, suspensión del plazo de ejecución contractual, subcontratación, reducción de prestaciones, modificación contractual por hecho sobreviniente no imputable a las partes y nulidad del contrato. Ahora, lo que sí quiero precisar es que hoy vamos a ver todo esto solamente vinculado de manera transversal. ¿Cuáles son, o sea, los artículos generales, porque ustedes bien saben que el objeto contractual pueden ser bienes o servicios u obras, ¿no? Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es ver todo lo que es transversal a cada uno de estos objetos contractuales. No vamos a este, particularizar en cada caso. Eso lo quiero dejar bien en claro, sobre todo porque voy a hablar transversalmente durante toda la sesión y sobre todo en el momento de las preguntas para no ir sobre casos específicos, justo que era lo que comentaba las reglas al inicio, Ryder, ¿no? Vale. Entonces, el primer punto que vamos a tratar el día de hoy es acerca del contenido del contrato. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, naturalmente, es dar cuál es la definición, ¿no? Y en el 58 de la norma podemos ver que se señala que los contratos son aquellos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor, con el objeto de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de bienes, servicios u obras. Entonces, dentro de entidad contratante, justamente va a entrar los gobiernos regionales, los gobiernos locales y entiéndase, por tanto, municipalidad provincial, municipalidad distrital y en el caso de Lima, que tenemos la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como parte de entidad contratante pueden ser todas estas, ¿no? Ahora, esto es lo que nos señala la ley. Cuando nos vamos al reglamento, ya hablamos un poco más de qué consta este contrato. Entonces, nos deja claro que consta de 4 puntos. El primero, que el contrato está compuesto por el documento que lo contiene. Y aquí justo preferir resaltar, ¿no? El número de hojas, la orden de compra, la orden de servicio. También está conformado o integrado por las bases que establecen las reglas definitivas en el proceso de selección. Y aquí hay que especificar que en función al tipo de contrato, estas son bases así de manera simple o son bases integradas. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque ustedes tienen que tomar en cuenta que, por ejemplo, si hay subasta inversa, van a ser solo bases, porque acá no estamos hablando no hay una etapa que eso ya la han visto antes en las clases pasadas con mis colegas, no hay una fase de consultas, observaciones, por eso solamente estamos hablando de bases, a diferencia de lo que puede suceder en un concurso público abreviado en el cual tenemos bases integradas. ¿Y por qué? Porque ya contiene consultas, observaciones e integración de bases. También el contrato está integrado por la oferta ganadora del proveedor al que se le ha sido adjudicada la buena pro. Y también está conformado por los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Y aquí vamos a incluir también a las modificaciones aprobadas por la entidad durante la fase de ejecución contractual. Y esto es adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo. Ahora, en la norma, justamente en el artículo 56, 58, perdón, de la ley, nos vamos a dar cuenta que habla en la parte del contrato acerca de la cláusula de compromiso de pago de la multa. ¿Y qué se entiende por ella? Cuando la entidad contratante verifica previamente si el proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones, la verificación se va a hacer en la Pladicop. Que ustedes ya saben ya lo que es la Pladicop, este nuevo sistema integrado que se va a dar, que aún todavía no está en marcha. En dicho caso, se incluye una cláusula de compromiso de pago de multa antes de suscribir el contrato. Es decir,
que si la entidad verifica que hay multa, entonces se va a asegurar de alguna manera, incluyendo esta cláusula de compromiso de pago de la multa. ¿Y qué va a significar? Que durante la ejecución contractual se retiene hasta un 10% del monto del contrato. Asimismo, el 60 de la ley señala una serie de cláusulas obligatorias que van a ir dentro del contrato y nos señala que son cinco: las referidas a las garantías, a la cláusula anticorrupción y antisoborno, a la solución de controversias, a la resolución de contrato por incumplimiento y a la gestión de riesgos. Esa también ha sido la cláusula anticorrupción y antisoborno. Es una cláusula, no voy a decir que es muy reciente, pero sí que dentro de los últimos 10 años recién se ha venido poniendo, y sobre todo que esta cláusula dio mucho que hablar en el momento en el que salió el destape de Odebrecht, OAS y todo este menjunje de corrupción que se dio a través de los contratos de construcción. Lo que sí es novedad ahora en esta nueva norma de contrataciones que tenemos es la parte de la gestión de riesgos, ¿no? Y esto, ¿a qué se direcciona? A provisionar un futuro incumplimiento del contratista. Entonces, lo que se busca es evaluar el impacto. Ahora vamos a ver un pequeño desglose acerca de estas cláusulas obligatorias, eh, conforme a lo que se señala tanto en la ley como en el reglamento. En primer lugar, tenemos a las garantías, que está contenido en el 61 de la ley. ¿Cuál es la finalidad de las garantías? Tiene tres finalidades: cubrir el adelanto de pago, el fiel cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. También se señala que las garantías financieras deben ser, cumplir con esas condiciones: incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante. Asimismo, se establece que las condiciones que deben cumplir las empresas que emiten garantías financieras son tres: que tiene que tener supervisión directa por la SBS, que deben contar con clasificación de riesgo B o superior, y que deben ser autorizadas para emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el BCR. Aquí se dan cuenta que no es que nos están hablando de condiciones de manera aislada, ¿no? Que se cumpla uno, se cumpla dos, no. Acá se está hablando que se tienen que cumplir las tres condiciones. Entonces eso también es una recomendación cuando leamos normativa de cualquier tipo, no solamente de contrataciones con el Estado. Es que siempre hay que fijarnos si las condiciones que nos piden se tienen que cumplir todas o basta con que se cumpla una. Entonces ahí también hay que ver cuál es la redacción que está empleando la norma para ello. Asimismo, se señala que en virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías, debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de 3 días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista. Ojo, y ocasiona el pago de intereses legales en favor de la entidad contratante. Acá lo que se está buscando de todas maneras, y se puede apreciar de manera evidente, es resguardar a la entidad pública, ¿no? Por eso es que estamos hablando de responsabilidad solidaria y el pago de intereses. Las entidades financieras que emitan garantías a las que refieren la presente norma facilitan su verificación a las entidades públicas beneficiarias y a la Contraloría. O sea que debería haber una fiscalización. Para ello, deben implementar los mecanismos correspondientes que permitan aplicar la aplicación de la presente disposición. Entonces, esto naturalmente tiene que tener un desarrollo más allá de la norma de la ley de contrataciones, de la ley de contrataciones. También se señala que las entidades contratantes pueden establecer que el proveedor tenga la facultad de optar como mecanismo alternativo la retención del monto total de la garantía. La retención debe efectuarse durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato.
Esto es aplicable para contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. El plazo de la prestación sea igual o mayor de 60 días calendario, se consideren al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de obra. O sea, esta alternativa que se está dando más que nada tiene que ver con la finalidad del contrato. Por eso es que acá no se establecen cuáles son, ¿no? Específicamente, ¿no? Suministro de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras. ¿Y cuáles son las condiciones? El plazo de la prestación sea igual o mayor a 60 días calendario y se consideran al menos dos pagos a favor del contratista. El reglamento establece las disposiciones referidas a la constitución u otorgamiento del fideicomiso, carta fianza financiera, contrato de seguro y retención de pago, con el fin de garantizar exclusivamente la aplicación de dichos recursos a la ejecución del contrato. Las modalidades, montos, condiciones y excepciones al otorgamiento de las garantías son regulados en el reglamento, así como las disposiciones especiales para el otorgamiento de las mismas por parte de las micro y pequeñas empresas. El reglamento desarrolla los supuestos de reducción de la garantía de fiel cumplimiento conforme al avance del contrato. Ahora, también la norma nos señala cuáles son los mecanismos de garantía y nos señala principalmente que son cuatro. El fideicomiso, que está constituido para el adelanto de pago y el fiel cumplimiento del contrato. Acá nos están vinculando de frente con estas finalidades que hablábamos al principio acerca de las garantías, está poniendo cuáles son las que le corresponde a cada mecanismo. También nos dice que el fideicomiso sirve para que las entidades contratantes acepten el fideicomiso a propuesta del proveedor. La carta fianza financiera es otorgada como garantías de adelanto de pago, de fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Otro mecanismo es el contrato de seguro, y este es otorgado como garantía de adelanto de pago, de fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Y luego tenemos a la retención de pago, que es otorgado como garantía de fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. También nos dice acerca de la retención de pago la norma que las entidades contratantes la aceptan a propuesta del proveedor, de acuerdo con la cuantía de la contratación establecida en el reglamento, y que las micro y pequeñas empresas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago por parte de las entidades de la entidad contratante. Luego, ahora vamos a pasar a hablar de otra de estas cláusulas obligatorias, que viene a ser la cláusula de solución de controversias. Y aquí he preferido primero mencionarles que esta cláusula es de dos tipos. Tenemos la solución de controversias previas al perfeccionamiento del contrato y desde el perfeccionamiento del contrato. Ustedes ya han visto de alguna manera un poco de esto en clases anteriores, pero he preferido como que ponerlos aquí porque esto nos sitúa mejor a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas previas al perfeccionamiento es del 72 al 75 en la ley. Entonces, lo básico que hay que saber aquí, que es lo que he querido brindarles de manera resumida, aunque ya se los han comentado, es que en el procedimiento de selección, o sea, en las fases de otorgamiento de la buena pro, declaración de desierto, publicación de resultados de adjudicación, se puede interponer un recurso de apelación. ¿Y esto por quién va a ser resuelto? Por el Tribunal de Contrataciones del Estado y por la autoridad de la gestión administrativa. ¿Cuál va a ser el efecto de interponer este recurso de apelación? Es dejar en suspenso el procedimiento de selección. Entonces, la resolución que va a resolver el recurso de apelación agota la vía administrativa. Luego, ¿qué va a venir? La interposición de la acción contencioso administrativa procede contra lo resuelto en última instancia administrativa, pero sin suspender su ejecución. Ahora, los que nosotros venimos a revisar justamente en esta sesión es la solución de controversias desde el perfeccionamiento del contrato.
Es decir, una vez que este ya ha sido suscrito, ya se ha otorgado la buena pro. Entonces, aquí podemos ver que cuáles son los mecanismos que tenemos. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que fue lo que hablaron en la clase pasada, y también acá se contiene a la conciliación, al arbitraje, y estos son los que principalmente siempre se ven, es conciliación y más que nada arbitraje. Esto es la novedad, ¿no? La Junta de Prevención y Resolución de Disputas que se viene aplicando recién hace poco tiempo. Y luego también nos da una posibilidad más, ¿no? Otros previstos en contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Entonces, este apartado de solución de controversias del perfeccionamiento del contrato lo vamos a encontrar del artículo 76 al 78 en la ley. Y aquí, ¿qué nos señala, no? Que el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad contratante o el órgano jurisdiccional competente dispongan lo contrario, de acuerdo con el plazo y condiciones establecidas en el reglamento. También nos habla que la supervisión del desempeño de las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas se realiza a través de las disposiciones que emita el OS, de manera residual y con la debida justificación presentada ante la DGA Logística. Puede encargarse la supervisión del desempeño a una institución privada de reconocido prestigio, imparcialidad y neutralidad, escogida a través de concurso público, dirigida por el OS cada 3 años. Quiere decir que aquí hay una suerte de delegación no de la responsabilidad, sino delegación acerca de la tarea de supervisión, que son cosas completamente diferentes. Los resultados de la medición del desempeño de las instituciones arbitrales se fundamentan en criterios determinados por el OS en la directiva que emita, que quiere decir que falta todavía reglamentación para esta supervisión. Anualmente se publica en la Pladicop los resultados de esta evaluación y el ranking de las instituciones arbitrales con mejor desempeño. Como todavía no tenemos la implementación de la Pladicop, por tanto todavía pues no tenemos esto de que ya se está dando la evaluación ni que hayan los rankings. Esto se va a ir haciendo de a pocos. Asimismo, las entidades contratantes, los árbitros, los adjudicadores, las instituciones arbitrales y centros de administración de junta de prevención y resolución de disputas, así como los centros de conciliación, cumplen con registrar en la Pladicop la información referida a los procesos arbitrales y resoluciones de disputas que establezca el reglamento y aquella que requiera el OS. Ahora, lo interesante va a poder ser si nosotros como ciudadanos, no voy a decir como usuarios, si como ciudadanos nosotros vamos a poder también acceder a visualizar esta información en la Pladicop, así como actualmente podemos ver en el SEACE los contratos que se dan. Esto va a ser muy interesante por temas de transparencia, ¿no? Sobre todo temas de transparencia y política anticorrupción, ¿no? Va a ser interesante si nosotros podemos verlo, sobre todo si, porque eso nos va a permitir de alguna manera conocer cómo se viene dando este tipo de procedimientos. Ahora, ahora que hemos hablado un poco de la parte general acerca de los mecanismos de solución de controversias durante un proceso de ejecución contractual, ahora vamos a ver un poco el desglose de conciliación y de arbitraje de acuerdo a lo que está en la normativa. Entonces, sobre conciliación, podemos ver que esto se encuentra en los artículos 81 y 82 de la ley. Lo primero que nos señala es cuáles son las materias que son factibles de ser conciliables, ¿no? Y tenemos que son cuatro: la resolución del contrato, la ampliación de plazo contractual, la recepción y conformidad de la prestación, las valorizaciones o metrados. Y aquí nos da una suerte de reglas que se van a tomar en cuenta en la conciliación. Que se solicite ante un centro de conciliación acreditado por Minjus dentro de los plazos de caducidad del 84 de la ley. Luego también se nos pide que la autoridad de la gestión administrativa, o sea, la parte logística de la entidad, si decide conciliar o sea, si ellos deciden conciliar, esta decisión tiene que materializarse, tangibilizarse en un informe que va a formar parte del expediente
y que integra el sustento de los criterios evaluados. No es que va a ser una decisión aleatoria o simplemente porque se le ocurrió a la entidad, sino que tiene que estar debidamente sustentado, sobre todo por temas de eficiencia, ¿no? Si va a ser realmente eficiente conciliar, si es que va a reducir el plazo en el cual nos pongamos de acuerdo entidad y proveedor, si es que sobre todo en la parte económica va a ser redituable, ¿no? No es que simplemente vamos a ir por etapas, nada más. Primero conciliamos y luego nos vamos a arbitraje. En caso de haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación sin acuerdo o con acuerdo parcial, el plazo para acudir al arbitraje respecto de las materias no conciliadas se computa a partir del día hábil siguiente de concluida la conciliación. Ojo. Luego tenemos al arbitraje. El arbitraje lo podemos revisar en los artículos 83 y 84 de la ley. Primero, ¿cuáles son las materias que son factibles de verse en un arbitraje, ¿no? Y nos dice la norma que es los temas referidos a la validez, a la nulidad, la interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante arbitraje, salvo que lo contrario se haya expresamente previsto en la ley. Y asimismo, nos señala respecto al convenio arbitral que, en todos los casos, bajo responsabilidad de la autoridad de la gestión administrativa, el convenio arbitral debe adoptar la forma de una cláusula incluida en el contrato y debe ajustarse a las disposiciones de la presente ley y su reglamento. ¿Qué quiere decir? Que en el contrato ya debemos tener una cláusula de convenio arbitral y no lo digo por si, coloquialmente hablando, ¿no? Pues por si acasito voy a incluir, no, lo recomendable es que sí, ya esté y justamente se le está trasladando la responsabilidad de incluirlo a la autoridad de la gestión administrativa. O sea, eso ya debería estar ahí, sobre todo porque ahora vemos que, como vamos a ver, ¿no? O sea, hay arbitrajes nacionales, arbitrajes internacionales, como lo que está pasando actualmente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que se dio un arbitraje internacional ante el CIADI y que la municipalidad tiene que pagar justamente por la suspensión de los peajes más de 22 millones de soles o dólares, si no me equivoco. También se establecen cuáles son las reglas aplicables al arbitraje. Y ustedes se pueden dar cuenta que cuando hablamos de reglas no estamos hablando de cómo se tiene que hacer el arbitraje en sí, sino cuáles son los aspectos formales que la norma te dice que se tienen que cumplir, ¿no? Sobre todo esto en lo referido a que tiene que estar debidamente aprobado y verificado y registrado, ¿no? Que, por ejemplo, el centro de conciliación esté, que el conciliador tenga determinados certificados o no, ver toda esa parte formal que normalmente a veces se deja de lado. Ya si queremos empezar a ver justamente detalles de cómo voy a llevar la conciliación o cuáles son los aspectos a tomarse en cuenta en cada uno de esos ámbitos, la norma, la nueva ley de contrataciones, pues no es la llamada a reglamentar ello. Entonces, eso era lo que quería precisar, ¿no? Respecto a estas reglas. Entonces, lo que nos dice la norma sobre el arbitraje es que este puede ser ad hoc y en caso en los que el monto de la controversia no supere las 10 UIT. Caso contrario, es institucional. Quiere decir que ad hoc, si no supera las 10 UIT, si supera 10 UIT, va a ser un arbitraje institucional. Y el convenio arbitral puede identificar la institución que administra el arbitraje, la cual debe encontrarse en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. Todo pacto contrario es nulo. Es justamente lo que les decía, ¿no? Esto de ya tenerlos debidamente ubicadas, que estos centros de conciliación o estos centros eh, de arbitraje pues cumplan con la normativa, estén siendo supervisados por las entidades correctas. Eh, el arbitraje es resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado por 3 miembros, según el acuerdo de las partes en el convenio arbitral o en el reglamento arbitral aplicable. A falta de acuerdo,
o ante la existencia de dudas, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral. El arbitraje que verse sobre controversias respecto de la validez, la nulidad, la resolución, terminación o ineficacia del contrato es solicitado en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia. Aquí ya estamos hablando de plazos para que esto se efectivice. El laudo arbitral, es decir, ya cuando se han pronunciado tanto el árbitro único o el tribunal arbitral, este va a ser inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación y se debe notificar a las partes a través de la Pladicop. Contra dicho laudo, solo cabe interponer recurso de anulación. Las entidades contratantes solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular de la entidad, mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. Constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo arbitral, cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida. Solo en caso de indicios de comisión de delitos, la decisión de impugnar un laudo arbitral es objeto de control por parte de la Contraloría General de la República. Aquí se pueden dar cuenta que en este apartado, pues, estamos hablando ya de cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un laudo, sí o sí, de qué se puede hacer cuando no estamos conformes con un laudo, que es interponer un recurso de anulación, y sobre todo que esta no es una potestad totalmente facultativa o sin supervisión, ¿no? Sino que aquí ya es el titular de la entidad que ya entra a tallar, ya no solamente es la parte de logística que se venía encargando de todo el proceso de todo el procedimiento de selección, de la suscripción del contrato, sino que ya el titular de la entidad por la envergadura que tiene que ver un arbitraje porque están de por medio normalmente millones de soles, si es que no ha sido pactado en dólares, entonces es que se empieza a ver esto, ¿no? Y sobre todo que acá se está dando de alguna manera competencia a la Contraloría General de la República justamente para que pueda también entrar a controlar, porque normalmente lo que ha sucedido con este tema de la Contraloría, y eso yo lo pude ver, por ejemplo, cuando se vio tanto el centro de convenciones, justamente que tenemos al costado del Ministerio de Cultura, cuando tuvimos lo del gasoducto, Olmos, la Contraloría siempre entra a posteriori, ya cuando ya inclusive ya fueron ejecutados, o sea, cuando ya hay laudo y todo esto, la Contraloría siempre es, normalmente no hay exámenes especiales en el momento, sino ya está entrando a tallar después, cuando a veces se necesita un poco más de rigurosidad por parte de ellos, ¿no? Entonces... Aquí de alguna manera ya estamos hablando de indicio de comisión de delitos, no estamos hablando de que ya se cometió o simplemente ya salió una denuncia por la televisión, sino que se le está tratando de dar de alguna manera facultades. Esto puede ser discutible o no, si es que en realidad se le debe dar las facultades o es que está cumpliendo con el rol que le compete a la Contraloría. Ahí pueden haber posiciones contrapuestas. El pago del laudo arbitral es obligatorio. El reglamento establece los mecanismos de pago y su exigencia. Vale. Otra de las cláusulas obligatorias dentro del contrato va a ser esta, la resolución de contrato por incumplimiento. Y esto lo podemos ubicar en el 68b de la ley y en el 122 y 123 del reglamento. Entonces, aquí, ¿qué se nos señala? Que cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible a la parte que incumple. También nos esboza una suerte de procedimiento y nos dice que la parte perjudicada requiere a la otra parte que ejecute la prestación en materia de incumplimiento bajo percibimiento de resolver el contrato. El plazo para el cumplimiento de la prestación debe ser razonable y no debe ser menor del 10% del plazo del contrato
ítem o entregable, materia de incumplimiento, según corresponda, y en ningún caso puede superar el 15% del plazo del contrato, ítem o entregable, materia de incumplimiento. En los casos en que el plazo del contrato, ítem o entregable en materia de cumplimiento es menor a 30 días, se otorga 3 días. En el caso del el retraso esté referido al componente de ejecución de obra bajo sistemas de entrega de solo construcción o diseño y construcción, la entidad contratante otorga un plazo de 15 días siempre que el plazo de la ejecución de la obra supere los 60 días. Vencidos los plazos establecidos en el literal precedente, sin que la otra parte cumpla con la prestación correspondiente, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial. Ahora, también se nos señala que este percibimiento previo, o sea, todo lo que hemos venido hablando, no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto máximo de penalidad al contratista o la entidad contratante sustente de manera objetiva que la situación de incumplimiento ya no puede ser revertida, de acuerdo con el pronunciamiento que emite el área usuaria. En estos casos, la entidad contratante notifica al contratista la resolución del contrato de forma parcial o total, según corresponda. También, la resolución del contrato puede ser de forma total o parcial. ¿Qué implica la resolución parcial? Solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento, y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolución que se efectúe precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total. La resolución del contrato por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno no impide el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. Quiere decir que no son incompatibles y se puede dar esta a la par. No vamos a ver una invocación de no bis in idem, por ejemplo. Efectos de la resolución. ¿Cuáles son? Si la parte perjudicada es la entidad contratante, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado conforme lo dispuesto en el artículo 118, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que sean debidamente demostrados. Si la parte perjudicada es el contratista ahora, la entidad contratante debe reconocer la respectiva indemnización por los daños y perjuicios debidamente acreditados. Y en los contratos que hayan constituido un fideicomiso, es obligación de la parte que resuelve el contrato informar a la empresa fiduciaria sobre la resolución del contrato. La parte que comunica la resolución del contrato debe indicar, con al menos 3 días hábiles de anticipación, la fecha y hora para realizar la constatación física e inventario en la obra. Este acto se realiza en presencia del supervisor y un notario o juez de paz, en el que se levanta un acta en la que se deje constancia del detalle de los avances de obra, inventarios de materiales, insumos y equipamientos. Los bienes inventariados en la constatación física se encuentran bajo la responsabilidad del contratista hasta la culminación del acto. Culminado este acto, la obra va a quedar bajo responsabilidad de la entidad contratante y se procede a su liquidación. Los gastos asociados a la tramitación de la resolución del contrato son asumidos naturalmente por la parte que incurrió en la causal de resolución. En caso que esta resolución se dé por causa atribuible a la entidad contratante, ésta reconoce al contratista en la liquidación que se practique el 50% de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar,
actualizado mediante las fórmulas de reajuste hasta la fecha en que se efectúe la resolución del contrato. Vale. La última cláusula que obligatoria que les mencionaba que está dentro de los contratos y que es la novedad es esta de gestión de riesgos. ¿Y qué nos dice tanto la ley como el reglamento? Primero, el artículo 6C de la ley lo toma como un enfoque. ¿Y qué quiere decir? Que este es un proceso dinámico y que abarca todas las etapas de la contratación pública. O sea que la gestión de riesgos no solamente la estamos viendo en la parte de la ejecución contractual, ¿no? Sino desde que ya se está previendo licitar una obra, servicio o bien, el cual comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que ésta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la administración y en el uso de los recursos públicos. Ahora, el concepto que recoge el 128 del reglamento es que en la estrategia de contratación de bienes y servicios segmentados como estratégicos, el área usuaria, en coordinación con la DEC, realiza la planificación integral de gestión de riesgos en una matriz que forma parte del expediente de contratación en la que se incluye la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Aquí de alguna manera nos está diciendo cómo la administración va a tangibilizar esto de la gestión de riesgos, porque cuando nosotros o sea, leemos el artículo 6, la parte del enfoque, no nos queda claro cómo esto se va a aterrizar propiamente, ¿no? Porque suena muy bonito decir, bueno, vamos a ver los aspectos positivos y negativos de poder contratar, pero ¿cómo esto se va a ver? Inclusive aquí en el concepto tampoco se termina de ver, porque solamente nos dice, ¿no? Matriz que forma parte del expediente de contratación. Pero ¿cómo se va a hacer esta matriz? Como si fuera un FODA de fortalezas, el objeto, los aspectos, en el que se va a incluir la identificación, análisis cualitativo y cuantitativo. Entonces, habría que ver ahora cómo la administración va a implementar, ¿no? ¿En qué se va a basar este análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? Acerca de los riesgos que va a implicar una determinada contratación, ¿no? Y también que va a variar naturalmente en función si estamos viendo bienes, si estamos viendo servicios y obras, y también va a tener mucho que ver cuáles son los montos por los cuales se están adjudicando la buena pro en cada uno de estos casos, ¿no? También va a influir naturalmente el tiempo de la contratación, ¿no? Si esto va a durar años, meses. Entonces, podemos, a simple vista, yo especulando, ¿no? O sea, todo esto, lo que les estoy diciendo son especulaciones que son cosas que yo he estado reflexionando de cómo se va a dar este análisis, ¿no? Que se tiene que tomar en consideración todo ello. Naturalmente, este análisis cualitativo y cuantitativo, pues, tiene que ser hecho por un equipo constituido por profesionales de diferentes ramas, ¿no? Yo entiendo que acá no solamente tienen que ver abogados, van a tener que entrar de repente a ver un poco economistas, estadistas, ingenieros, porque se necesita un enfoque transversal para poder analizar la gestión de riesgos de un contrato. Entonces, habría que ver que esperemos que esto también sea un análisis profundo y no sea simplemente como una exposición de motivos
que encontramos en la mayoría de normas que a veces no tiene nada que ver la exposición de motivos con la normativa, ¿no? Esperemos que realmente cumpla la finalidad que busca realmente la gestión de riesgos. Ahora, vamos a ver el segundo punto del día de hoy que refiere al desarrollo de la ejecución contractual y el régimen de notificaciones. Y esto propiamente lo encontramos en el artículo 105 del reglamento. Y aquí se nos viene a señalar que todos los actos correspondientes a la ejecución contractual se realizan a través de la Pladicop y se entienden válidamente notificados el mismo día que se registran, incluyendo cualquier comunicación entre la entidad contratante y los contratistas. O sea, este va a ser el canal por el cual se va a dar ya la notificación. El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión se encuentra vinculado a la duración del contrato supervisado, considerando lo señalado en las bases. Asimismo, durante la ejecución contractual, los plazos se contabilizan en días calendario, excepto en los casos en los que el reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. El servidor o funcionario que tenga facultades para suscribir el contrato y sus adendas, conforme a las normas de gestión interna de la entidad contratante, es quien se encuentra facultado para autorizar cualquier modificación a este, salvo que ello se encuentre reservado a la autoridad de la gestión administrativa o al titular de la entidad, conforme lo dispuesto en el reglamento. Durante el desarrollo de la ejecución contractual, así como para la evaluación de las modificaciones contractuales u otros procedimientos establecidos en el reglamento, la entidad contratante gestiona mecanismos de colaboración ágil entre el contratista, la supervisión y la entidad, que faciliten la comunicación permanente y fluida entre las partes, tales como reuniones, citas en campo o sesiones IC, Integrated Concurrent Engineering, para evaluar posibles riesgos en la ejecución y formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que corresponde a la vigencia del contrato. Y esto lo tenemos en el artículo 106 del reglamento. Y aquí se nos señala que el contrato está vigente desde el día siguiente de su suscripción, o sea, de su firma, desde la notificación de la orden de compra o la orden de servicio, o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas para su inicio. Y nos dice también este artículo que el contrato está vigente hasta el pago final, salvo que éste sea condición para la entrega de bienes o prestación de servicios. En ese caso, está vigente hasta la conformidad respectiva. O sea, acá depende de lo que es el objeto ya del contrato. La ejecución también va a ser vigente hasta la ejecución de la última prestación a cargo del contratista en caso existan prestaciones por ejecutar con posterioridad al pago, ¿no? Si ha quedado algo pendiente o porque la magnitud, o mejor dicho, la envergadura del contrato así lo prevé, ¿no? Y también el contrato está vigente hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato y el pago correspondiente en el caso de obras y consultoría de obras. Y aquí, o sea, es muy claro con el tema de la consultoría de obras, ¿no? Naturalmente, no solamente va a bastar que el consultor entregue el entregable, valga la redundancia,
sino que se necesita que efectivamente la entidad que lo ha solicitado verifique que esto realmente el producto satisface el requerimiento que se está dando. Si se dan cuenta, lo que está haciendo ahora la norma es que está poniendo tanto la vigencia desde hasta la vigencia hasta del contrato, está poniendo diferentes numerales. ¿Por qué? Porque estos se condicen con el tipo de contratos que se están dando, ¿no? Se está dando, mejor dicho, se están considerando los diferentes objetos que se buscan satisfacer con los contratos y para que no haya objeción respecto, o la duda, mejor dicho, respecto a cuándo, hasta cuándo está vigente o desde cuándo está vigente, es que se están dando estos ítems de manera más específica. Obviamente, si es que hay dudas, por ejemplo, en este tipo de cosas, y como en otros puntos o aspectos de los que venimos conversando, siempre la recomendación es que vayan a ver cuáles son las resoluciones del tribunal, ¿no? Cómo se ha pronunciado anteriormente, qué ha dicho el OCE, ¿no? Ahora OS, ¿no? ¿Qué ha dicho el OS? Respecto a los casos en concreto, ¿no? Porque justamente es la jurisprudencia lo que nos permite aclarar las dudas que tenemos respecto a la normativa, porque a veces solemos interpretarlo o bien o mal, y lo mejor es a veces cuando presentamos algún recurso, ¿no? Como de apelación o de reconsideración en base al LPAG, basarnos en la jurisprudencia o como ya antes se ha fallado, ¿no? Para poder solicitar que se nos aplique el mismo razonamiento. Vale. Ahora vamos a pasar al cuarto punto, en el cual se habla acerca de la suspensión del plazo de ejecución contractual. Ahora, primero hay que señalar que este plazo de ejecución contractual inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Este tema del perfeccionamiento del contrato yo sé que también lo han tocado en la clase pasada, por eso es que ya no profundizo en ello para no ser tan repetitiva. Y justamente cuando hablamos de perfeccionamiento del contrato, sí tenemos que entender que esto es a partir de la fecha establecida en el contrato o cuando se cumplan las condiciones previstas en el contrato. Asimismo, este plazo siempre se va a computar en días calendarios, salvo los casos en que el contrato diga lo contrario. La entidad contratante gestiona mecanismos de colaboración ágil entre el contratista, la supervisión y la entidad para evaluar posibles riesgos y formular propuestas de solución. Entonces, ahora que ya hemos hablado acerca del plazo de ejecución contractual, vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la suspensión del plazo de ejecución contractual. Y este se encuentra contenido en el artículo 107 del reglamento. Entonces, por eventos no atribuibles a las partes que originen la interrupción de la ejecución de las prestaciones, o sea que en estos casos es cuando se puede requerir la suspensión, las partes pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y o costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Y a lo que me refería con requerir es que naturalmente una de las partes siempre va a dar el primer paso, entonces le va a requerir a la otra, pero lo que sí se necesita y es indispensable para que se dé esta suspensión es que las partes lo acuerden. No es que simplemente una de ellas quiere suspender el plazo, según lo que nos está diciendo este primer apartado. Entonces luego dice, culminado el evento que produjo la interrupción de la ejecución de las prestaciones, las partes suscriben un acta acordando la fecha de su reinicio. En caso no exista acuerdo, la entidad contratante determina la fecha de reinicio. ¿Esto qué quiere decir? Que se le está dando mayores facultades a la entidad contratante para que determine esta fecha de reinicio, porque puede ser que
el privado simplemente quiera seguir dilatando el tiempo por alguna razón. Entonces, la entidad contratante suspende el plazo de ejecución de los contratos directamente vinculados al contrato suspendido cuando corresponda. Culminado el plazo de suspensión, se suscribe un acta en la que se indique la fecha de reinicio de la ejecución contractual. Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, en el caso, si es que estamos construyendo hay, por ejemplo, si es que hay obra y hay supervisión, naturalmente la supervisión no se va a poder dar porque todavía no se está avanzando en la obra. Entonces esto también va a tener que quedar suspendido de todas maneras porque estos contratos están directamente vinculados. También se nos señala que durante la suspensión del plazo de ejecución no se realizan actividades del alcance del contrato. Sin embargo, las partes pueden realizar trámites propios de la gestión del contrato. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué trámites? A tales como aquellos destinados a la aprobación de prestaciones adicionales, valorizaciones pendientes u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del reglamento. Previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución, aun cuando se deba a causa imputable a la entidad contratante, sin perjuicio de iniciarse el respectivo deslinde de responsabilidades. Interesante sobre todo este apartado, ¿no? En la cual nos señala que normalmente se va a entender que es la contraparte la que va a pedir una suspensión de plazo por X motivos, pero acá lo que se está haciendo es que si es una causa imputable a la entidad contratante, también se puede dar la suspensión, pero también ya nos estamos hablando sin perjuicio de iniciarse el respectivo deslinde de responsabilidades, ¿no? Bueno, otro punto del que tenemos que conversar es el respecto a la subcontratación. Y primero hay que entrar a eh, revisar cuál es la definición que tenemos de subcontratación. Y esta la podemos encontrar en el artículo 4b de la ley. Y aquí se nos señala que por subcontratación entendemos que esta es la relación contractual entre un contratista y un tercero, a fin de ejecutar determinadas prestaciones del contrato conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento. El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total del contrato frente a la entidad contratante. Y un ejemplo mucho más sencillo lo podemos ver en el tema de obras, ¿no? Por ejemplo, si se va a construir, cuando se construyó el centro de convenciones, naturalmente, pues no podemos pretender que nos preste todo el servicio. Por ejemplo, puede ser que el contratista no poseía todas las maquinarias necesarias para poder darse la construcción, entonces simplemente subcontrataba a otra empresa más pequeña que le preste los servicios y que pueda poner las maquinarias e inclusive el personal que maneja estas maquinarias especializadas que no las tiene, ¿no? Y tal y como se dice, a ver, que tú contrates a un tercero para que haga la labor a la que tú te comprometiste, eso no quiere decir que esto te exima de responsabilidad, ni que haya responsabilidad solidaria. Acá la única responsabilidad es de la persona, perdón, de la persona jurídica, en este caso, mejor dicho, la persona jurídica que está firmando, suscribiendo el contrato con la entidad pública, ¿no? Y en este caso entendiendo gobiernos regionales o locales. Y aquí es importante justo lo que les decía, ¿no? ¿En qué punto, en qué punto de la norma podemos encontrar esta parte de la responsabilidad en el caso de la subcontratación, ¿no? Y esto lo vemos en el 69A de la ley. El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la entidad contratante. Entonces, esto es interesante porque si bien lo tenemos en la definición, ya lo tenemos en un apartado mucho más específico en el cual estamos hablando de responsabilidades, ¿no? Ahora, también la subcontratación se desarrolla en el 108 del reglamento.
Y aquí nos establece ciertas pautas ya acerca de la subcontratación, en la cual se nos señala que se puede subcontratar por un máximo del 40% del monto del contrato vigente de bienes, servicios u obras. Y eso también es importante, el establecimiento de límites, ¿no? Porque si no, ¿para qué la entidad estatal está suscribiendo un contrato con determinada persona jurídica si es que en realidad no se va a encargar de la realización de la ejecución, perdón, la ejecución del contrato en sí, ¿no? Se supone que esta debería estar capacitada y debería tener todos los insumos, maquinarias, personal, todo el know-how para poder llevar a cabo el contrato, sea bien obra, servicio, consultoría, bienes, lo que sea que se esté firmando el objeto sobre el que se está firmando el objeto contractual, ¿no? Entonces, se supone que por eso se le está limitando para que simplemente, pues, cosas más específicas, por así decirlo, sean las que formen parte de la subcontratación. Y acá también nos señala que en el caso específico de bienes y servicios, las bases pueden especificar las prestaciones esenciales que no pueden ser materia de subcontratación. Y en caso no corresponda a la subcontratación, entonces debe sustentarse en la estrategia de contratación. Entonces, esto también es interesante que desde un primer momento la entidad ponga las reglas, ¿no? Las reglas sobre la mesa como para poder, para que cuando se revisen, cuando los postores revisen las bases, pues vean si es que realmente cumplen con las necesidades, los requerimientos que están solicitando las entidades, ¿no? Y que si es que en realidad no las cumple, pues mejor es no participar simplemente, ¿no? Después no nos estamos evitando problemas y llegar hasta el tribunal, el tribunal de la OS. Ahora, este artículo también nos habla acerca de más o menos cuál es el procedimiento de subcontratación. Y acá se nos señala que el contratista presenta a la entidad contratante la solicitud de subcontratación que contiene como mínimo lo siguiente. O sea, quiere decir que se puede presentar más cosas. Ojo. Pero esto sí o sí tiene que ir. Lo primero es cuál va a ser el alcance de la subcontratación. O sea, qué actividades se van a subcontratar. Y el Registro Nacional del Proveedor vigente del subcontratista. Eso también ya acerca de la RNP lo han podido ver en clases anteriores con mis colegas. Entonces ustedes ya saben más o menos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Y cómo deben haber hecho, cuál es el procedimiento, mejor dicho, para estar incluidos dentro del Registro Nacional de Proveedores. Y acuérdense, lo único que sí voy a entrar a tallar, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores también pueden estar las personas naturales. La entidad contratante aprueba o deniega la subcontratación en un plazo máximo de 5 días hábiles contabilizados desde el día siguiente de formulado el pedido. La decisión, naturalmente, tiene que estar debidamente sustentada. Y de no pronunciarse, se entiende denegada la solicitud. Quiere decir que siempre va a haber silencio negativo respecto a la subcontratación. Ahora, también aquí se nos señala una prohibición que evaluadores expertos o especialistas técnicos de los contratos estandarizados por la propia naturaleza del contrato no pueden ser subcontratados. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aquí están especificando, ¿no? Contratos estandarizados. Ojo, ¿qué entra dentro de contratos estandarizados? Eso también ustedes ya lo han visto en clases anteriores. Ahora, otro tema que tenemos que revisar es el referido a la reducción de prestaciones. Y aquí les he diagramado cuáles son los supuestos para una modificación contractual. ¿Y por qué esto se vincula con la reducción de prestaciones? Porque este forma parte de uno de los supuestos, porque
¿Para qué les voy a hablar yo de frente de reducción de prestaciones si es que no los ubico dentro de qué se encuentra, ¿no? Entonces, el artículo 63 de la ley nos dice que son supuestos para modificación contractual la reducción de prestaciones, la ejecución de prestaciones adicionales, la autorización de ampliaciones de plazo, por hecho sobreviviente no imputable a las partes, una modificación contractual, que eso también lo vamos a ver después, y otros contemplados en reglamento o en contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Ahora, en la reducción de prestaciones se encuentra en el artículo 109 del reglamento. Aquí lo que se nos señala es que la autoridad de la gestión administrativa puede ordenar la reducción de prestaciones mediante resolución. El tope límite para la reducción es hasta por el 25% del monto del contrato original. Al reducirse las prestaciones, entonces habrá una disminución en el monto del contrato. Para la emisión de la resolución que aprueba la reducción de prestaciones, se requiere que el área usuaria sustente lo siguiente, puede ser cualquiera de ellos. No es que tienen que estar los cuatro, sino alguno. Que la falta de ejecución de dichas prestaciones no impida alcanzar la finalidad del contrato. Que la prestación o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas, que sean cuantificables y deducibles. Que la aprobación de la reducción de prestaciones se efectúe antes de la conformidad final o suscripción del acta de recepción de la obra, según corresponda, o que se cuente con opinión del supervisor en el caso de obras y consultoría de obras de corresponder. En la misma resolución se determina si la reducción de prestaciones implica la reducción del plazo de ejecución contractual. Y esto lo he puesto en rojo porque es importante. No se requiere suscribir una adenda. Basta la publicación de la resolución que la aprueba a través de la Pladicop. Y esto se van a dar cuenta que en la práctica no siempre ocurre. A veces pueden ser que los gobiernos locales o los gobiernos regionales o cualquier otra entidad de la administración pública diga, bueno, es que va a haber una reducción de prestaciones, hay que suscribir una adenda. A ver, se puede hacer, pero la norma no te obliga. ¿Por qué? Porque ya de por sí es un acto administrativo firme una resolución. Normalmente aún se sigue haciendo por tema de orden, como para tenerlo como más al alcance y poder revisarlo y que no se descuide la administración pública, pero en sí no es obligatorio. Ahora, justo lo que les comentaba, ¿no? Estábamos hablando acerca de las modificaciones contractuales y otro de los ítems en los cuales puede darse una modificación contractual es por hecho sobreviniente no imputable a las partes. Por hecho sobreviniente no imputable a las partes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 110 de la ley. Aquí lo que se señala es que esto procede solo cuando no resulten aplicables la aprobación de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones y ampliaciones de plazo. Las partes pueden acordar mediante adenda otras modificaciones al contrato. Aquí ya sí estamos hablando de que como no hay una resolución, no hay un acto firme, aquí se tiene que dar sí o sí una adenda. Y también nos establece que tienen que darse condiciones para que se pueda pedir o para que se pueda invocar, mejor dicho, esta modificación contractual. Entonces, acá nos dice que, ¿cuál es esta lista? Primero, ¿no? Que derive de hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato. O sea que no es que estén premeditados o que simplemente se pudieron anticipar antes de la suscripción, ¿no? Luego,
que no sean imputables a alguna de las partes, por la misma condición de hecho sobreviniente, que permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y que no cambie los elementos esenciales del objeto contractual. Para que proceda esta modificación al contrato, se debe registrar en Pladicop el sustento técnico y legal respectivo conjuntamente con la adenda. Y eso también resulta importante en temas eh, de transparencia, ¿no? Sobre todo porque se va a poder verificar que efectivamente hay un hecho sobreviniente, ¿no? Porque muchas veces eh, resulta, esto lo vemos por más que nada por el tema de derecho civil, ¿no? ¿Qué califica o qué no califica como hecho sobreviniente? Porque muchas veces se invocan cosas que no son. Entonces, el hecho de que ahora se requiera un sustento técnico y legal para poder aprobar este hecho sobreviniente y sobre todo que esto sea visible en aras de la transparencia en la Pladicop, de alguna manera permite ejercer una suerte de rol fiscalizador a la ciudadanía que va a poder acceder a este portal, ¿no? Ahora, el sustento técnico, ¿quién lo va a emitir? El área usuaria en coordinación con la DEC. En caso la modificación contractual implique la modificación del monto contractual, se requiere la autorización previa de la autoridad de la gestión administrativa y la certificación o previsión de crédito presupuestario, según corresponda. Naturalmente, porque tiene que haber una revisión acerca de bajo qué circunstancias se está dando, sobre todo la modificación del monto contractual, más aún cuando se va para arriba, ¿no? Por eso te da indicios a veces de corrupción. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor que evalúe el impacto en el programa de ejecución de las prestaciones contractuales. Y aquí también yo diría que también habría que tener bastante cuidado acerca de quiénes son los supervisores, ¿no? Porque en todo este tema que hubo de Odebrecht y OAS, los supervisores fueron también responsables acerca de, por ejemplo, dar las adendas por ampliaciones y simplemente se hicieron bastante de la vista gorda. Y muchos de estos supervisores eran estas entidades, organismos internacionales, ¿no? Y hubo mucho, más o menos hace unos, ellos, los organismos internacionales han entrado a tallar como supervisores en los años 90 porque se les da la apertura en el gobierno de Fujimori para que entren. Y el problema que hay con los organismos internacionales como supervisores es que ellos invocan un poco el derecho internacional y las prerrogativas que tienen como tal. Y aquí estamos entrando a tallar con, por ejemplo, la UNOPS, la OIM, en que ellos no se les puede requerir documentación. La Contraloría General de la República ha tenido muchos problemas y no han podido conseguir los documentos que ellos han emitido. Por ejemplo, las solicitudes de información que se han hecho a los ministerios, a otros órganos descentralizados, sí se tienen, pero no se tiene cuáles han sido los manejos, los documentos suscritos por los organismos internacionales. Entonces, ahí claramente se tiene que ver si es que realmente estos organismos internacionales cuentan con, están acreditados, uno, cuentan realmente si su verdadera esencia como organismos internacionales les permite ser supervisores, porque sí revisaba que todavía nuestra normativa permite que ellos entren a hacerlo, ¿no? Y muchas veces ellos abusan de esa discrecionalidad que tienen y la Contraloría aún sigue haciendo la lucha por poder fiscalizarlos.
Y esto es un tema que justo yo lo vi, porque lo consulté con Cancillería, si es que se podía hacer algo de alguna manera para poder entrar a revisarlos y solicitarles información, porque estábamos analizando ello y dijeron que no se podía por las prerrogativas. Entonces ahí salta la pregunta, ¿no? Si ya se ha advertido diferentes problemáticas con los organismos internacionales como supervisores, ¿por qué las entidades estatales continúan suscribiendo contratos de supervisión con ellas? Y eso sobre todo los podemos ver en gobiernos regionales, como en el Cusco, en Huaraz, en Puno. ¿Por qué se le sigue dando esa prerrogativa a los organismos internacionales? Entonces, eso sí se los quería comentar porque es un tema que se ha visto por temporadas en programas periodísticos, pero no se ve tanto en la práctica, ¿no? Entonces, si es que en algún momento llegan a ver que en algún contrato en el cual ustedes están formando parte del equipo técnico o el equipo jurídico, pues advertir, ¿no? De cómo vienen realizando su labor en realidad los organismos internacionales, ¿no? Vale, bueno, después de esta pequeña pausa, señalar que hay una excepción en lo que respecta al hecho sobreviniente no imputable a las partes y que se dice que las partes pueden acordar una modificación contractual por hecho sobreviniente aun cuando se deba a causa imputable a una de las partes, siempre que no haya habido dolo y previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa. La parte responsable deberá asumir los costos que se deriven de esta modificación. Si es la entidad contratante, hay un deslinde de responsabilidades. Ahora, me parece bien la excepción. Sin embargo, eh, como que em, el no tener tampoco un informe técnico que respalde esto simplemente también suena contradictorio con lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tiene que haber un informe técnico sopesado que se tiene que dar para no perjudicar. Entonces, si es que aquí no se ve lo mismo, por más que sea excepción, no estamos yendo en la misma línea de transparencia que se busca para todos los supuestos dados. Ahora vamos a ver el tema referido a la nulidad del contrato, que esto ya es en realidad el último tema que tenemos que ver. Y aquí hay que especificar que la nulidad, nosotros y nosotras lo hemos visto de actos procedimentales y del contrato. Ahora, esto de actos procedimentales, yo entendería que eso también lo han visto en las clases anteriores, porque es de las fases, las etapas previas a la suscripción. Sin embargo, este también lo podemos encontrar en el artículo 70 de la ley. Y aquí hablamos acerca de que estos son actos expedidos dentro del procedimiento de selección. ¿Y cuáles son las materias que pueden ser factibles de en darse una nulidad? Es que haya un órgano incompetente, que haya contravención de normas, que haya un imposible jurídico, prescindir normas esenciales del procedimiento, prescindir de la forma prescrita por normativa aplicable. Y los actos procedimentales que son después del otorgamiento de la buena pro. Y aquí, ¿qué entra a tallar? Cuando hay un vicio trascendente y qué entidad considere que afecte la finalidad de la contratación. Asimismo que el adjudicatario impedido de contratar. Ahora, como les mencionaba, lo que nosotros en ejecución contractual nos corresponde ver es la nulidad del contrato, que se encuentra en el artículo 71 de la ley. Y aquí se nos señala que hay unas causales de nulidad del contrato. Entonces, en estas causales, ¿a cuáles tenemos? Por haber suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Y esto es porque ya ha tenido problemas antes y justamente está prácticamente en la lista negra de el OS, ¿no? Y aquí
dense cuenta que ahora es más común que lo que están haciendo es fusionarse o consorciarse para que estos proveedores que están impedidos puedan seguir contratando con el Estado, ¿no? Entonces también habría que ahí hay una labor también de la OS para ver que no se, que los nuevos proveedores, o los nuevos, por así decirlo, los nuevos proveedores en realidad no sean proveedores encubiertos que ya están impedidos y que estén dándole la vuelta a la norma para seguir contratando con el Estado, ¿no? Bueno, otra causal que tenemos es que cuando se verifique que durante el procedimiento de selección se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta que haya sustentado la adjudicación de la buena pro en el procedimiento de selección, previo descargo del contratista. La tercera causal que tenemos para la nulidad es que cuando se haya suscrito a pesar de encontrarse en trámite un recurso de apelación. La cuarta causal que tenemos para solicitar la nulidad del contrato es que cuando se haya suscrito este contrato, prescindiendo del procedimiento de selección competitivo respectivo o no se haya cumplido con las condiciones establecidas para utilizar un procedimiento de selección no competitivo o cuando, pese a que correspondía aplicar los procesos de contratación previstos en la presente ley, se simuló la aplicación de alguno de los supuestos excluidos a los que se hace referencia en el artículo 7. Finalmente, la última causal de nulidad que tenemos del contrato es que cuando por sentencia consentida o ejecutoriada se evidencia que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o apoderados haya pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dádiva o comisión. Esta nulidad se declara sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. Y esto es interesante porque esto ya tiene que ver con el tema de justamente políticas anticorrupción, ¿no? Ya estamos hablando de, por eso es que si bien resulta un poco a trabalenguas justamente este acápite E, sin embargo, lo que ha querido hacer aquí el legislador es realmente poner de manera taxativa, es decir, de manera expresa, los supuestos para que no le quede duda al postor cuando se requiera la nulidad del contrato. Ahora, el 111 del reglamento nos da líneas generales respecto a la nulidad del contrato. Acá se nos señala que mejor dicho, quién va a ser la autoridad competente para otorgar la nulidad del contrato, dar este fallo, es la autoridad de la gestión administrativa. Cuando la entidad contratante advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a la otra parte a través de la Platicop para que se pronuncie en un plazo máximo de 5 días hábiles contabilizados desde el siguiente de recibida la notificación. Adicionalmente, cuando la entidad contratante decida declarar la nulidad de oficio del contrato, esto se entiende notificada con la publicación en la Pladicop. En el caso de obras, cuando la declaración de nulidad sea por causa no atribuible al contratista, corresponde la constatación física de la obra y el inventario correspondiente. Y aquí he puesto un asterisco porque si se han dado cuenta, durante toda la sesión
he estado hablando de la Platicop, en la Platicop se tiene que notificar, en la Platicop se tiene que subir el documento, se tiene que el informe técnico, la adenda. Pero aquí es interesante esto, ¿no? Esta precisión, ¿no? Que la entidad contratante cursa carta notarial al contratista comunicándole la nulidad de oficio del contrato. Entonces, aquí la recomendación sería, como todavía no tenemos la Pladicop vigente, es ver cuáles son los canales que o sea, si se siguen utilizando, mejor dicho, que se van a continuar utilizando los canales de la anterior norma, ¿no? Y si tenemos dudas con respecto a si es que son los mismos canales, pues lanzar la consulta, ¿no? Lanzar la consulta a la OS como para estar seguros si es que qué es lo que se va haciendo. O de repente también puede haber directivas que nos estén señalando cuál es la ruta que tenemos que seguir aún hasta que se implemente el Pladicop, que todavía tiene para rato para poder implementarse, ¿no? Eso. Eh, bueno. Lo que yo quería adicionalmente decirles, a ver, el tema de ejecución contractual, como les decía en un inicio, esto hemos tocado cuáles son las normas transversales a obras, servicios y bienes. Si para que ustedes, si quieren ver de manera específica, hay que entrar a ver ley y reglamento. Mi recomendación siempre, cuando nosotros queremos revisar y ahondar, justo qué es lo que yo hago cuando reviso esto, es que hay que ver las normas de manera integral, hacer una interpretación sistemática, ¿no? Siempre hay que buscar, y eso es un principio que nos enseñan en los primeros cursos de derecho, ¿no? Hay que buscar una interpretación sistemática, no una evitar las interpretaciones textuales, ¿no? Entonces, si es que vamos a ver una interpretación sistemática, hay que ver en su conjunto la ley y el reglamento, es lo mínimo que tenemos que revisar. Si vamos si queremos entrar a ver detalladamente sobre un artículo específico, ver si es que hay alguna directiva que esté alineada o que haga un desarrollo acerca del determinado artículo, como vimos en la clase que yo dicté la anterior, que estaba ligada con una parte de una directiva, eso es otro. También les recomiendo que siempre lean las opiniones de la OS, porque aquí, si bien hablan de casos particulares, pero siempre terminan dando pequeños aportes de aclaraciones a la normativa, de cómo se debe, cómo interpretan, mejor dicho, ellos. Entonces, eso nos da a nosotros más un panorama mucho más esclarecedor respecto a cómo venimos interpretando, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros o nosotras, los expositores, los que vemos justamente estos temas, hacemos, porque a nosotros también, al igual que ustedes, nos surge de dudas la interpretación, entonces hay que empezar a revisar y es un poco... es muy demandante tener que leer las opiniones, sí, es un poco a veces desgastante tener que buscar. Ahí esto es como la inteligencia artificial. Hay que buscar el prompt correcto, cuál es la temática, poner las palabras correctas para poder encontrar el tema que ustedes quieren ver, ¿no? Y de repente no se van a tener que revisar ni una ni cinco, van a tener que ver 15 o 20 opiniones hasta que puedan dar con la información que ustedes requieran. Pero eso es la forma en la cual podemos entender mejor todo el aspecto de contrataciones con el Estado, porque sí, se dan cuenta, lamentablemente esto de ir cambiando de normativa de contrataciones del Estado en realidad perjudica bastante porque no es tan sencillo, sino que tenemos que aterrizar diferentes puntos y estas variaciones hacen que nos confundamos mucho, ¿no? Eh, Ahora, de qué algo que siempre Ryder me consulta, ¿no? El tema de cómo se vincula siempre con derecho municipal esto, de que en realidad todas las entidades del Estado tienen que usar sí o sí la ley de contrataciones del Estado para cumplir muchas de sus funciones. Entonces, sí se requiere saber el tema de contrataciones del Estado. Es algo que a lo largo de nuestra vida como trabajadores o trabajadoras tenemos que revisarlo. Pues sí, lo tenemos que hacer. También siempre recomiendo que igual pueden leer también doctrina internacional. Como les decía la clase pasada, recomiendo mucho leer doctrina española, inclusive jurisprudencia española, porque sí se puede entrar a ver las sentencias
de los juzgados españoles y eso también nos da muchas luces, porque justo lo comentábamos con mi colega, con Brailín Paredes, que justo ella llevaba un curso de contrataciones con el Estado en la Universidad de Alicante y ella justo ha estudiado la ley de contrataciones española. Y ella me comentaba, pero es que Mayra se parece muchísimo y está súper inspirada la nueva normativa que tenemos, ¿no? Entonces, sí nos puede, si bien no va a ser exactamente, no es una copia textual, pero sí nos permite dar un alcance de cómo se está viendo e inclusive el analizar jurisprudencia española y doctrina española nos permite a nosotros dar un mejor sustento cuando vamos a hacer sobre todo el tema de lo que son recursos, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que a veces yo sí he leído opiniones en las cuales sí se cita mucho doctrina española. Entonces, sí nos da apertura como no solamente como para entender las figuras, sino también para entender la aplicación y cuál es el sentido de que tiene, por ejemplo, la nulidad. O sea, y por ejemplo, acá estamos viendo la nulidad aplicada en lo que es contrataciones con el Estado, pero para entender la nulidad hay que dominarla desde el derecho administrativo. Entonces, eso también implica ir un poco más allá, revisar realmente qué dice el LPA sobre la nulidad, para qué caso se aplica. Y porque en realidad la ley de contrataciones no contraviene a lo que dice el LPAC, sino está acorde a lo que va la LPAC, sino que simplemente le está aplicando en un campo más específico. Entonces yo también les recomiendo de todas maneras que lean un poco sobre derecho administrativo porque está sumamente ligado a lo que es contrataciones con el Estado, a lo que es con municipal, con derecho municipal, que como ya les había advertido antes, sobre derecho municipal no tenemos casi nada escrito, solamente tenemos un libro de Sasfris nada más, entonces, y tenemos otro que es de Casalino, si no me equivoco, y libros. Y artículos, pues tenemos cuatro, tres, no tenemos mucho sobre derecho municipal, por eso es que resulta relevante poder entender estas figuras de cómo está constituido justamente el derecho municipal y ahora combinándolo con lo que es contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería agregar como una suerte de tips o de consejos. Ya la clase pasada también les dije, ¿no? Que pueden revisar las bases de datos, ¿no? Como Dialnet, las revistas electrónicas de derecho administrativo que se encuentran abiertas. Hay un montón de artículos en Belex también, Belex VLEX también. Pueden revisar jurisprudencia, pueden revisar artículos. La Reala, que es una revista electrónica de derecho administrativo, también está el portal de INAP, INAP, que habla sobre derecho municipal en España, que ahí sí encontramos mayor desarrollo. Ahí sí les recomiendo mucho. El INAP para mí es la Biblia cuando yo veo derecho municipal, porque se habla sobre diferentes puntos, desde ordenamiento territorial en el ámbito municipal, gestión de servicios públicos en el ámbito municipal, inclusive, por ejemplo, también vemos acerca de cuáles son las funciones, ¿no? Que ahora se tiene, sobre todo ahora que se están discutiendo esto del Tribunal Constitucional acerca de cuáles son las facultades que tienen las municipalidades en materia de transporte, ¿no? Entonces, que de repente no, que es muy diferente en España de cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, estas diferencias también nos permiten analizar realmente cuáles son las potestades que tienen los gobiernos locales y regionales en las materias en las cuales tienen competencia, ¿no? Porque nuestra normativa no la desglosa de la manera adecuada. Si se dan cuenta, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de Descentralización es muy general y no tenemos más bien normativa o inclusive directivas o algo que nos especifique es exactamente qué tenemos que ver. Ahora recién el Tribunal Constitucional se está empezando a pronunciar sobre ello, entonces hay que hacer un análisis y ponderar, o sea, ponderar uno, cómo se está haciendo,
primero, y dos, si realmente en la práctica eso resulta efectivo o no. Entonces ahí también nos da que pensar en reevaluar si determinadas competencias a quién le debería corresponder por cuestiones de eficiencia, sobre todo. Y acuérdense que cuando hablamos de eficiencia, también en contrataciones del Estado, eficiencia en términos económicos, en términos de plazos, porque no solamente hay que ver la economía, sino ver en términos de plazos y eficiencia en términos de quién lo hace mejor, ¿no? Quién ejecuta mejor. No solamente es entregar la competencia, sino evaluar si es que está realmente capacitado, porque en teoría los gobiernos locales y regionales deberían tener mayores competencias. Sin embargo, en nuestro país, lamentablemente, los gobiernos locales no tienen esa capacidad técnica, sobre todo, ¿no? Se pueden dar cuenta que muchos de los funcionarios municipales, pues, desconocen completamente las competencias y por eso es que, por ejemplo, hablábamos acerca de, les mencionaba, de que si bien para la reducción de prestaciones no se requiere que haya adenda, pero inclusive hay gobiernos locales que piden adenda aun cuando la resolución es un acto firme. Entonces, ahí también entra a tallar, y ahí no dije esto, ¿no? Pero también entra a tallar nuestro juego. Nos conviene pelearnos con la autoridad y decirle, no te voy a suscribir una adenda porque la norma no me lo dice. ¿O prefieres ir en paz y simplemente ya darle por su lado, aunque tú sabes de que realmente no tienes que suscribir una adenda? Ahí también es cuestión de estrategia. Entonces, eso también es parte del derecho, ¿no? Ver cuándo tenemos podemos y debemos ceder y cuándo no podemos y debemos ceder, ¿no? Entonces, esas eran cosas que quería comentarles como tips prácticos en el ámbito profesional, ¿no? Y académico sobre todo, porque lo que trato de darles siempre es una perspectiva, si bien trato de, en las diapositivas, de recoger todo, por eso es que no lo estoy haciendo tan esquemático, porque yo sé que, uno, porque esto es tan denso que es mejor darles toda la información organizada y tratar de esquematizárselos bien primero. Segundo, de simplemente hablar de cosas o ejemplos o cosas que yo he visto en la práctica y que no se suele hablar y que a veces es importante e interesante que empiecen a ustedes tenerlo a percibirlo, ¿no? A saber, porque como lo que les comentaba de los organismos internacionales, ¿no? En algún momento ustedes pueden cruzarse con ello o pueden ver simplemente un reportaje periodístico porque cada cierto tiempo sale y ya van a saber, ah, mira, esto me habló Mayra en determinada clase, ah, mira, era por esto, esto, esto. Entonces, siempre es interesante, inclusive como tema de conversación, también nos sirve mucho eso. Entonces, eso era todo lo que yo quería compartir con ustedes. Más bien, gracias de verdad por haber escuchado, porque yo sé que es muy denso. A veces hablo muy rápido también. Soy una persona que habla muy rápido. Y eso sería todo. Ryder, te doy la palabra. Ay. Muy bien, doctora, muchísimas gracias y a cada uno de nuestros participantes que están en sala de clase. Justo hoy es la última sesión, doctora, y de nuestro diplomado en Derecho Municipal en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Doctora, si bien es cierto, hemos iniciado con, bueno, con muy buen público, animoso y la cual estamos muy agradecidos, pero ya ha terminado hoy día nuestro diplomado. Doctora, ¿por qué llevar en sí este diplomado en Derecho Municipal en la nueva Ley General de Contrataciones? Muchas gracias. Vale, como les comentaba, uno, que es interesante porque la ley de contrataciones, pues les decía, viene cambiando sucesivamente a lo largo de estos últimos 10 años demasiado abrupto. Entonces tenemos que estar al tanto acerca de cuáles vienen siendo estos cambios y sobre todo que entender cuál es la intersección que se dan con los gobiernos locales y regionales, ¿no? A veces es difícil encontrar, y ahí sí tengo mucho que felicitar a Audiápolis de que hayan sido innovadores con este diplomado en Derecho Municipal, porque yo no he visto que otras instituciones hayan desarrollado este tema. Este tema está muy dejado de lado y eso
tal y como les comentaba, ¿no? O sea, y lo sé porque en la doctrina misma no hay doctrina sobre derecho municipal. Entonces, poder darnos la oportunidad de compartir lo poco que podamos saber de derecho municipal y sobre todo transversalizarlo con la ley de contrataciones del Estado, yo creo que le da un plus interesante, ¿no? Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes. Si tienen alguna pregunta que realizar, aprovechen porque ya no se vuelve a dictar el diplomado. Realicen su pregunta en estos momentos, siempre con cámara prendida. Muy bien, adelante, doctor Héctor Borda. Una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, Bien, perfecto, te escucho. bien. Doctora, respecto al artículo 106 del reglamento, quería hacerle una consulta. Las obligaciones pendientes de pago entre la entidad contratante hacia el contratista, ¿lo podemos enfocar desde el punto de vista de la terminación o eficacia del contrato? O sea, ¿está vinculado eso? O sea, todavía, digamos, existe relación contractual a partir de que la entidad contratante no ha cumplido con la obligación de pago pendiente a pesar de que la obra ha sido terminada. A ver, si hay pago pendiente, hay que requerir o sea, de todas maneras se tiene que requerir el pago, ¿no? Ahora, esto es algo usual que sí sucede sobre todo en gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces lo que se tendría que es solicitarlo primero de manera administrativa, por así decirlo, ¿no? Acerca de notificaciones notariales, requiriendo el pago porque ya está terminada la obra y todo esto, y si no, inclusive ya se tendría que ir a judicial, ¿no? Como para poder solicitar el pago debido. No sé si hay... Doctora, doctora, sí, ineludiblemente, finalmente, ineludiblemente, ¿tenemos que ir hacia la vía arbitral o existe el mecanismo judicial vía poder judicial, ¿no? A ver, va a depender, justamente hablamos acerca de la cláusula arbitral, ¿no? ¿Qué señala el contrato? Habría que revisar si es que ¿qué se incluyó? ¿Se incluyó conciliación? Si es que hay pasos a seguir, ¿no? Si necesitamos sí o sí ir por conciliación, luego irnos a arbitral o la vía judicial. Ahora, eso también va a depender de el objeto, ¿no? Normalmente si es por cosas, o sea, por montos pequeños, pues lo más probable es que ni siquiera de repente haya arbitraje. O sea, en cambio, normalmente se incluye la cláusula arbitral en contratos de gran envergadura, ¿no? Entonces yo te diría que hay que revisar primero qué dice el contrato y de ahí, en función a eso, elaborar la estrategia a seguir, ¿no? Por el postor, por el incumplimiento de pago por parte de la entidad. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y tenemos al doctor Camilo. Adelante, doctor Camilo. Una pregunta. Gracias. Gracias, doctor Ríos. Buenas noches. Doctora Ramón, buenas noches. Un placer escuchar a la doctora. Doctora, mi pregunta va relacionada a lo que usted tocó del tema de los plazos y el tema de la nulidad. Ocurre, como usted bien conoce, hay procesos que se quedan nulos o resueltos y aparece la figura de la reactivación de las obras paralizadas. Mi pregunta es, ¿qué plazo se maneja, no? ¿Qué plazo se maneja a partir de que, digamos, la entidad justamente tome el acuerdo y expide la resolución para reactivar esta obra paralizada? Y, por tanto, el plazo que tiene el otro funcionario de aprobar el expediente, el informe, etcétera, etcétera, hasta la ejecución, hasta la firma del contrato. ¿Está normado, está regulado? ¿O está en vacío? ¿O eso queda a libre albedrío, digamos, de la entidad? Mira, lo que yo te diría, mira, aquí hemos hablado de nulidad de manera general. Habría que revisar primero cuál es el objeto de contratación. O sea, si estamos hablando de obras, bienes o servicios, y habría que revisar si para alguno o sea, si para determinado objeto de contratación hay algún aspecto específico sobre nulidad. Yo te diría eso.
Eso sería, porque si te das cuenta, ahorita que hemos hablado de nulidad, no hemos hablado de plazos ni de nada, no habla de reactivación, no dice absolutamente nada. Entonces habría que ver eso, el objeto de contratación, primer punto, y ver si es que estamos hablando de repente de algún contrato de estos novedosos que estamos viendo, para poder ver si es que la norma lo está regulando o no. Lo primero es ver si la norma lo regula o no, y si hay un vacío. Ahí hay que ser estratégicos, ¿no? Habría que ver, uno, hacer una consulta, más que nada al OS, ¿no? No tanto a la entidad en sí, sino al OS para decir, bueno, si hay un vacío, entonces, ¿qué se va a aplicar? Tampoco es que puede ser la discrecionalidad de la entidad nada más, ¿no? Tendría que haber un respaldo jurídico para dicha discrecionalidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Camilo. Tengo a Yulisa, pero tiene cámara apagada. Lamentablemente no puedo dar pase con participante con cámara apagada. Tienen que estar debidamente sentados y cámara prendida. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden levantar su manito nuevamente y les doy pase al audio. Tengan en cuenta, hoy cerramos nuestro diplomado. ¿No hay ninguna pregunta? Ah, y está, Yulisa, adelante, por favor. Una pregunta. Puedes activar todo. Bienvenida. Buenas noches, doctora. Mi consulta era sobre respecto, ¿no? El tema que mencionó sobre, en en el caso de procesamiento del contrato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El área de logística tiene un plazo de 8 días para procesamiento de contrato, ¿no? Y ellos se demoran ya más de 8 días. Pero en el contrato salió con fecha anterior, ¿no? Lo han separado con fecha anterior. Y cuando han notificado el contrato ha sido posterior a la fecha. O sea, ¿en qué momento se contaría la ejecución, el inicio de ejecución? ¿La fecha del contrato o la fecha de notificación del contrato? Porque si bien es cierto, ¿no? El inicio ya correría su plazo, su plazo ya se vencería, pues, no. ¿O cómo sería en ese caso? Doctora, su audio. Perdón. A veces me olvido de lo del audio. Claro. Ya. Uno, aquí también, habría que analizar, o sea, si hay alguna condición prevista para el inicio de la fecha, o sea, dentro de la materia del objeto de contratación, si es que algo se ha establecido respecto a ello. Ahora, acá nos está diciendo que el contrato, según el 106, te dice que el contrato está vigente desde el día siguiente de su suscripción o desde la notificación de la orden de compra u orden de servicio. Entonces, ahí tiene que ver mucho la materia de ello. Entonces, aquí tú no me estás hablando de nada de orden de compra o orden de servicio. Entonces, lo que sería el contrato va a estar vigente desde el día siguiente de su suscripción.